Lunes 19 de abril, Ushib y Mush. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca, y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos vieron a Jesús caminando por el lago. El análisis histórico es riguroso, necesita fechas y comprobar sus relaciones. La visión de la fe no niega ese análisis, pero es más intuitiva, más luminosa y etérea, más espiritual. Es de otra naturaleza y a través de la historia ve a Dios en movimiento. Por eso el padre Yacuría decía que con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador. Y hoy decimos que pasó por el Quiché. Pero fue un paso que envolvió a toda Centroamérica y por eso queremos recordar algunos acontecimientos en cadena de toda la región. Desde el triunfo sandinista en julio del 79, que entonces trajo una alegría enorme de liberación. La quema de la Embajada de España en enero del 80, que en las zonas rurales se convirtió en un soplo de conciencia, y la huelga de la costa sur en febrero del 80, en que se estremeció la estructura de todo el país. Entonces vino aparentemente sin relación a Guatemala el asesinato de Monseñor Romero en El Salvador, marzo del 80. E inmediatamente después, la racha de persecución contra la iglesia en Guatemala, en la costa sur de Guatemala y en el Quiché. En junio del 80, las fuerzas del mal matan al primero de los mártires del Quiché junto con su sacristán. Es cierto que ya Dios había andado revoloteando desde que mataron en 1977 al padre Guillermo Gutz en Chajul y al padre Rutilio Grande en Aguilares. Pero ese paso de Jesús caminando sobre el Quiché se aceleró entonces a medio de 1980, como si estuviera corriendo a Jerusalén. Estaremos celebrando la beatificación de los 10 mártires del Quiché el viernes próximo en Santa Cruz. Dios pasó por el Quiché, como Jesús visto por los discípulos, cual una sombra atravesando por el horizonte del lago. Pasó y le dispararon por detrás cuando iba a caballo. Iba pasando en moto cuando lo bajaron. Volvía del mercado de Chiché cuando lo asaltaron y decapitaron. Iba de noche a ver su rebaño de ovejas y lo emboscaron fuera de su casa. Tantos y tantos casos. Solo son la punta de un iceberg de Dios moviéndose bajo nuestros pies. Pero era Jesús, no eran solo Faustino, Juan Alonso, ni el niño Juanito, que cayeron y fueron enterrados y punto. Era Jesús que iba a morir y los resucita hoy ante la vista del pueblo de Guatemala y de todo el mundo. Hay quienes no crean que están vivos y todavía teman. Y habrá quienes busquen razones para desprestigiar la celebración. A nadie se le obliga a creer, pero sus llagas nos gritan de un amor a los hermanos que nos sigue desinstalando. Nos grita para caminar por esa senda peligrosa de fe y justicia que nos puede traer la criminalización, la cárcel, la tortura, la muerte. Señor Jesús, déjanos verte cuando caminas sobre las montañas del Quiché,
alumbrado por los celajes de esa tierra ensangrentada. Amén.